Arrancamos una nueva prueba de manejo en Routier con, por decirlo de alguna manera, un viejo conocido, por lo menos una denominación bastante conocida en el mercado argentino y por el público argentino. Incluso quien les habla hizo sus primeras armas en un polo, pero en otro polo. En su momento llegó a venir de México, también se hizo en nuestro país y finalmente este polo que aterriza una vez más en Argentina viene proveniente de India. Ya vamos a hablar un poquito respecto de su calidad y fue sin duda alguna quizás la mayor sorpresa que tuvo Volkswagen en el Salón de Buenos Aires, no solo a nivel marca sino también mismo el salón. Nos sorprendió unos días antes el anuncio de su llegada, por lo menos de su exhibición, y a la postre su llegada, cosa que finalmente sucedió y como no podía ser de otra manera, ya pasó por Routier, pasó por nuestras manos, lo analizamos. Su variante 1.6 Comfortline, también vamos a hablarte de la gama obviamente, pero si te parece empezamos a desmenuzar esta unidad que nos tocó, que se trata de la única variante disponible en el mercado argentino, la Comfortline 1.6 con la variante de la caja automática Tiptronic de 6 velocidades. Arrancamos como siempre hablando de su sector frontal. Este polo deja bien en claro que se trata de un Volkswagen. Se ve la caída del capot, se ve en las ópticas, mismo en la parrilla y también en la zona inferior. Todo el conjunto es muy Volkswagen, recuerda a cualquiera de los otros modelos de la gama Volkswagen. Cromados, antiniebla y unas ópticas algo rasgadas. También tiene algunos nervios en el capot que le dan cierto aire de robustez. En una visión panorámica es una trompa que puede pasar completamente desapercibida y quizás si tenemos que ubicarla en alguno de los extremos nos vamos un poquito más, nos volcamos tal vez algo más para la elegancia que para la deportividad. Son 4,38 metros de largo los que mide este polo, que lo ubican, es decir, a medio camino entre el B y el segmento mediano. Este polo lo que viene a hacer o viene a reemplazar al descontinuado Bora y también a las versiones tope de gama de Voyage, es decir, el sedán del Gol, para decirlo lisa y llanamente. Así que este polo se ubica a medio camino entre el segmento inferior de la oferta de Volkswagen y el segmento de medianos, un poquito abajo obviamente del Vento. Unas llantas de un diseño que nos agradó, que creemos que le quedan bastante bien. También se nota bastante el despeje, la configuración que se eligió de las suspensiones para nuestra región, que como te puedes imaginar obviamente repercute en el confort de marcha. Seguimos recorriendo este polo y nos vamos a la última parte del exterior que solemos recorrer, que es el sector trasero, el sector más crítico para un sedán, para un tricuerpo. Y en este caso creemos que el polo está bien resuelto, que de alguna manera hereda algunas líneas del Voyage, como por ejemplo las ópticas y no mucho más. Eso nos hace recordar bastante al sedán que sigue ofreciéndose entre la gama de la marca alemana. Y como siempre que hablamos del sector trasero, naturalmente tenemos que hablar del baúl. Un baúl de 454 litros, una capacidad nominal bastante interesante que lo ubica quizás un escaloncito por debajo de los históricos referentes del segmento, pero con una medida interesante y más que válida para poder cargar todo el equipaje de la familia. Además, como puedes ver, las butacas traseras se rebaten en tercios, con lo cual si necesitamos un poquito más de espacio o moldear un poquito la capacidad de carga, se puede realizar sin ningún tipo de problemas y de manera bastante intuitiva. Sin embargo, la mala noticia es que bajo ese piso del espacio de carga, que es bastante liso, salvo por los extremos donde podemos ver los vanos donde suelen ir el sistema de amortiguación y obviamente todo lo referido al tren trasero, nos encontramos con una rueda de auxilio de 14 pulgadas, medida un poquito inferior a las 15 de las titulares y del tipo temporal, pero bueno, es algo que era esperable y que siempre privilegiamos en lugar de las temporales tipo galletita, como le decimos en la jerga del periodismo del auto. Abrimos una de las puertas de este polo que exhibe el nuevo logo de Routier, que ya vas a ver en breve, lo vas a ir viendo cada vez más y creemos nos gusta mucho y creemos que te va a gustar también, tanto como a nosotros. Sin embargo, nos encontramos con el interior de un polo muy Volkswagen. Tiene un diseño muy alemán, muy correcto, pero un tanto sobrio, típico de las plumas japonesas, pero también, al igual que en la carrocería, es un diseño puramente Volkswagen.
es bastante fácil de adivinar que se trata de un Volkswagen. Tenemos el volante que ya hemos visto en otros modelos de la marca, el clásico tablero de 2 relojes más la computadora del medio, el estéreo también que está proliferando cada vez más. Tenemos algunos cromados que jerarquizan un poquito esta percepción de calidad, aunque hablando de este ítem no tenemos ningún plástico, digo bien, inyectado, con lo cual nos mantenemos en la media del Mercosur o un poquito más arriba. Recordemos que es de origen indio, de factura un poquitito, apenitas mejor que la del Mercosur, así que en definitiva tenemos un diseño típico Volkswagen, una calidad percibida buena, pero que carece de plásticos inyectados y aún así se encuentra un poquito por encima de la media Mercosur. Te decíamos entonces, tiene un tablero muy Volkswagen de 2 relojes analógicos, es decir, cuenta vueltas y velocímetro, y uno en el medio de disposición central digital con toda la data, un medidor de combustible que si bien es digital, nos gusta su diseño, es generoso. Por el lado de la posición de manejo nos encontramos con una sorpresa que es más indirecta que directa. La buena noticia es que tenemos un volante multifunción, obviamente como puedes ver en imágenes, con todos los comandos satelitales para el teléfono y todo lo referido a la telemática, además de algunos clásicos comandos atrás del volante como del control de velocidad crucero. Pero volviendo a la posición de manejo, este volante tiene doble regulación en altura y en profundidad, y además la butaca también lo hace en altura. Y ya que hablábamos del ítem o del apartado multimedia, toda la telemática está a cargo de la radio 320G, que tiene, como nos suele acostumbrar Volkswagen, lector de tarjeta SD, obviamente CD, tiene interfaz USB y para conectar el iPod, y además obviamente la conexión Bluetooth que se realiza de manera eficiente y se puede reproducir lo que sea que tengamos en el teléfono. Queda en el debe el navegador, pero no es un ítem al que Volkswagen nos está acostumbrando. De hecho hemos hablado respecto a valores y por lo que sale incorporarlo a los modelos, realmente eso se traduciría en un valor mucho más alto del precio final. Con 2,55 metros de distancia entre ejes, el Polo es uno de esos autos interesantes respecto de la habitabilidad. Hay buen espacio para los que viajen en las plazas traseras, sobre todo a lo largo y a lo ancho, y el punto interesante es que las 3 plazas traseras, las 3 personas que viajen hacia atrás van a contar con lo máximo disponible en cuanto a seguridad, como solemos decir, que este pack incluye 3 apoyacabezas y 3 cinturones inerciales, como le gusta al equipo de Routier que viaje la gente en las plazas traseras. Así que en definitiva tenemos muy buena habitabilidad, muy buena capacidad de baúl y full seguridad para los habitantes de las plazas traseras. Así que creemos que el Polo es uno de esos vehículos que entre sus anchos está sin duda alguna la habitabilidad. Como te decíamos al principio de la nota, este Polo llega en una sola variante, en la variante Comfortline, que si estás acostumbrado a la nomenclatura de Volkswagen sabrás entender, deducirás que no es la variante más equipada. Obviamente responde a una cuestión de costos, así que en seguridad tenemos para destacar el airbag de conductor y acompañante, es decir 2, el sistema antibloqueo, el ABS, y el gran ausente de esta partida es el SP, aunque no todos en su segmento obviamente gozan de este sistema, así que vamos a perdonárselo entre comillas, porque es como bien sabes, preferimos que los autos tengan ABS, doble airbag mínimo y el SP, que ya creemos que debería ser una norma. Y a este apartado le tenemos que sumar los faros delanteros antiniebla. Por el lado del confort, incorpora el estéreo del que te hablábamos con todas las conexiones disponibles, un climatizador automático de una sola vía, un ítem que no prolifera mucho en el segmento, así que bienvenido sea, control de velocidad crucero, que te contábamos, ese comando que se encuentra detrás del volante y que es típico de Volkswagen. Y por último anotamos un detalle que te contamos hace muy poquito, que nos parece simpático y también es bienvenido: la regulación en altura para la butaca del acompañante para quien viaje del lado derecho. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo, abrimos el capot de este Polo y nos encontramos un viejo conocido, o no tan viejo, porque lo vimos este 1.6 en el Golf recientemente presentado en nuestro país. Se trata del mismo motor que equipa al modelo mexicano, aunque en esta oportunidad no con 110 caballos, sino con 105.
Pese a esta ausencia nominal de los 5 caballos, hay que destacar que este motor del Polo realmente empuja muy bien, brinda respuesta a cualquier pedido del pie derecho, y eso también se traduce en las cifras. También recordemos que está asociado a una caja Tiptronic de 6 marchas, con lo cual incluso, como es sabido, como suele menguar un poquito la performance las cajas automáticas, aún así este Polo sorprende por su aceleración y por lo bien que responde al pedido del pie derecho. Registramos un 0 a 100 en 11,7 segundos, una cifra bastante buena, y recuperaciones en el orden de los 11 y de los 17, casi 18 segundos y monedas para cuarta y quinta marcha. Recordemos que la sexta obviamente es una sobremarcha, que lo que hace es relajar el motor cuando viajamos a velocidades constantes, a lo que se traduce en el consumo, que casualmente me da el pie para hablarte un poquito de cuánto consume este Polo. A 100 kilómetros registramos 5,3 litros cada 100 kilómetros, lo cual nos da una autonomía de aproximadamente 1000 kilómetros. A 130 kilómetros por hora registramos 7,2, que nos da casi 800 kilómetros, un poquito menos. Y en el ciclo urbano registramos picos de 9 litros y medio, lo cual baja la autonomía a casi 600 kilómetros. Pero reiteramos, son cifras muy buenas para un vehículo B del segmento de los tricuerpos. Decíamos entonces que este motor 1.6 está asociado a la caja secuencial Tiptronic, una transmisión que es bastante buena, no llega a ser obviamente tan eficiente como una doble embrague, tampoco sería lógico que este vehículo, que este modelo equipara una doble embrague, así que creemos que pese a ser una tradicional, el pasaje de marchas es bastante eficiente, bastante rápido, bastante fluido y no se notan patinamientos excesivos ni se muestra muy dubitativa cuando por ahí precisamos que baje de marcha automáticamente. Por el lado de su comportamiento, como te decíamos al principio de esta prueba de manejo, está calzado con llantas 195-55-15, es decir, un talón bastante respetable para nuestras calles, una configuración que además, cuando te hablamos de su estética, te mostrábamos que había bastante luz entre la rueda y todo el espacio del pasarruedas, con lo cual este Polo está configurado para salir a atacar nuestras calles sin ningún tipo de problema, y así se desempeñó en los días que lo tuvimos. Realmente no se nota prácticamente su mote de importado, aunque como solemos decir, al no ser un nacido o desarrollado en el Mercosur, se lo nota apenitas un poquito más arisco que obviamente un autóctono de la región. Lo destacable del Polo es que también este comportamiento agradable que notamos en ciudad también sale a relucir en autopistas o a velocidades constantes. A priori uno puede prejuzgar que un vehículo de estas características puede sufrir bastante los vientos laterales, lo cual es lógico y entendible, pero aún así este Polo se maneja muy bien en ruta, no se le notan vicios, va derecho básicamente, sin dar muchas vueltas. Es un vehículo que no tiene problema en salir a la ruta, se lo nota estable, se lo nota con aplomo y se pueden tomar curvas, aunque no sea la vocación de este Polo, ya que es un vehículo más familiar, puede tomar curvas a velocidades intermedias que no va a tener ningún problema. A 251.400 pesos. Estos son los 3 puntos mejorables y los 3 puntos positivos del nuevo Polo 1.6 Comfortline Tiptronic. En primer lugar, tiene faltantes de equipamiento de confort, como por ejemplo lo que te decíamos de los sensores de estacionamiento, y también podemos anotar el de lluvia o el navegador, todos ítems que en el día a día pueden ser sensibles para quienes están buscando un auto con todo el equipamiento. En segundo lugar, quizás podemos encontrar un diseño convencional, un diseño que los días que lo tuvimos no llamó demasiado la atención, más allá de que nuestro color, insistimos con esto, pero realmente fue así. Hubo varios que nos notaron que a partir del color preguntaron por el vehículo, con lo cual creemos que el diseño podría haber sido un poquito más jugado, ya que además está reemplazando a un histórico, a un icónico modelo como es el Boran, así que creemos que podrían haberse jugado un poquito más. Y el tercer punto mejorable es la gama. Creemos que podría tener
más opciones, justamente está todo atado, todo encadenado con esto del equipamiento. Podría tener alguna trendline, podría tener alguna highline, pero naturalmente eso responde a una cuestión de costos y una cuestión del impuesto al lujo, que veremos qué es lo que sucede de acá a fin de año con esa reglamentación. Entre los puntos a favor vamos a destacar, como siempre solemos hacer, vamos a destacar 3. En primer lugar, el motor y el consumo. Creemos que por tratarse de un 1.6 de 105 caballos se mueve muy bien. En cierta medida nos hizo recordar un poquito al 1.6 que equipa a March y a Versa, un motor muy picante, muy interesante y que parecería tener más caballos de los que declara. Y en segundo lugar encontramos las plazas traseras, son bastante habitables para un vehículo de este segmento, creemos que son bastante aptas para llevar gente en esta segunda hilera. Y por último le vamos a sumar obviamente también la capacidad del baúl de 454 litros, pero el tercer punto que queremos mencionar es el equilibrio en las suspensiones, esto que te hablábamos, que es un vehículo para salir a la ruta sin ningún tipo de problemas y que pese a su concepción extra zona está muy bien configurado para nuestros caminos, así que va la felicitación para Volkswagen por traer un vehículo de afuera que casi se parece a un regional, por lo menos en las suspensiones. Volvió el Polo finalmente, muchos nostálgicos seguramente cuando escuchen el nombre van a tener cierta añoranza por los que alguna vez tuvieron un Polito, el Polo Classic histórico que se fabricó también en Pacheco, y volvió a enarbolar las mismas banderas que el Polo Classic. Hablamos de habitabilidad y hablamos de un auto que está pensado pura y exclusivamente para la familia.